Ok, bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado la clase pasada en el tema que estábamos viendo de las características cuando creamos una base de datos, ¿sale? Entonces, habíamos visto, o les había yo explicado, que cuando creamos una base de datos tenemos tres archivos que pueden generarse. El archivo principal va a ser considerado un archivo con extensión .mdf, que como les comenté, ese archivo va a contener toda la estructura de nuestras bases de datos, ¿sale? Adicional a ese archivo se va a crear otro archivo con una extensión .ldf. Este archivo .ldf va a ser el encargado de registrar todas las transacciones que se realicen en el motor de base de datos. En pocas palabras, es un archivo log, ¿ok? Y si lo necesitamos, vamos a crear o podemos crear más archivos de datos, los cuales van a tener una extensión NDF, ¿sale? Estos archivos NDF lo que van a guardar van a ser los datos que se van a almacenar en nuestra base de datos, ¿sale? Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener el archivo con extensión MDF, que es para la estructura de nuestra base de datos. Si solamente dejamos ese archivo, ahí mismo también se van a guardar los datos. Vamos a crear o vamos a tener un archivo LDF, que va a ser el log de transacciones. Y si creamos más archivos de datos, estos van a tener la extensión NDF, ¿sale? Ahora, cuando creamos o usamos el asistente gráfico, nosotros vamos a poder crear esos archivos en la parte inferior donde dice database files, ¿sale? Ahí nosotros vamos a poder crear los archivos que vamos a necesitar, ¿sale? Entonces, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Sin embargo, vamos a hacer nuevamente el ejercicio, pero vamos a aprovechar para guardar los archivos en lugares diferentes, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a crear en mi disco duro, voy a crear, por ejemplo, aquí, voy a crear una carpeta que se llame base de datos archivo, base de datos, ¿sale? Y tengo otro disco duro que también voy a utilizar para generar otro archivo de la base de datos, ¿sale? Yo tengo una unidad D, entonces aquí también voy a crear una carpeta que se llame archivos, base de datos, a este le voy a poner un 2, ¿sale? Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es generar una base de datos. Entonces voy a crear con el asistente, aquí en la carpeta database, nueva base de datos y le voy a poner prueba, ¿vale? Nada más déjenme ver, a ver si no tengo ninguna que se llame prueba. Práctica, no. Listo. Entonces le vamos a poner de nombre prueba. Y si se dan cuenta, en la parte inferior, en automático, se guarda un archivo prueba, que va a ser el nombre de la base de datos como tal. Este archivo es un archivo de datos, ¿sale? Aquí nosotros en la columna de File Type podemos seleccionar archivo de datos o archivo de transacciones, ¿sale? Cuando es el archivo principal no lo podemos modificar. Este siempre se va a quedar de esta manera, ¿sale? Sin embargo, si agregamos más archivos, entonces aquí ya puedo empezar a crear más archivos, no importa el nombre, y aquí yo puedo seleccionar si va a ser de prueba, digo de datos, o va a ser de transacciones, ¿sale? Entonces voy a crear dos archivos más de datos, voy a ponerle prueba datos 2, también de transacciones, digo, perdón, de datos. Voy a crear otro que se llame prueba log 1, bueno, en este caso sería el 2, y aquí va a ser de tipo log o de transacciones, y voy a crear otro más, ¿no? Con prácticamente el mismo nombre, pero con terminación 3, y también va a ser un archivo log, ¿sale? Ahora, nosotros tenemos aquí algo que se conoce como file group, ¿sale?
Los file group van a ser grupos, como su nombre lo dice, para poder segmentar los archivos que voy a estar almacenando, ¿sale? En este caso, solamente tengo el file group primario y cuando generamos archivos de transacciones, estos no están en ningún file group, ¿sale? Si se dan cuenta aquí cuando selecciono, me dice que no aplica. En este caso, puedo crear un nuevo file group. Por ejemplo, voy a darle aquí en nuevo file group y me va a aparecer un asistente. Aquí le voy a poner, por ejemplo, segundo, ¿no? Vamos a poner en inglés. Vamos a ponerlo en inglés. Aquí nos permite seleccionar si va a ser un file group por default o va a ser solamente un file group de solo lectura. Normalmente los file group lo que hacemos es generarlos para poder ir almacenando o concentrando nuestros archivos. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Y entonces al tener ya un segundo file group, yo ya puedo seleccionar si este archivo, por ejemplo, se va a quedar en el file group primario o en el secundario, ¿sale? Entonces, por ejemplo, los dos archivos adicionales que agregué los voy a poner en este file group y el primero, pues este siempre va a quedar, bueno, el archivo principal siempre va a quedar en el file group primario, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos un archivo o un grupo principal que es el que se va a encargar de gestionar y de concentrar estos archivos, ¿sale? Aquí el tamaño inicial es recomendable que siempre el archivo principal inicie en 5, los archivos de log inicien en 1 megabyte y a partir del segundo archivo de datos yo ya puedo cambiarle un tamaño menor. Por ejemplo, también le puedo poner un 1, o sea, que todos los archivos inicien en 1 megabyte, pero lo recomendable es que el principal siempre inicie en 5 megas. ¿Por qué? Porque como les decía, adicional de guardar datos, también va a guardar la estructura de la base de datos. Ahora, en esta parte de autoincremento, yo puedo seleccionar aquí en los puntitos cómo se va a comportar cada uno de estos archivos. Por ejemplo, en el archivo principal, le voy a decir, si le doy en los puntitos, me va a aparecer una ventanita. Le voy a decir que incremente en megabytes. En este caso, lo recomendable es que los archivos de datos siempre incrementen en megas, ¿sale? En este caso, cuando internamente la base de datos llegue, o más bien dicho, el archivo llegue a un 90% de su capacidad, en automático va a crecer 1 megabyte más y así va a ir creciendo exponencialmente, ¿sale? Otra forma de hacerlo es que lo manejemos por porcentaje. Por default nos va a poner que crezca un 10%, ¿no? Pero a lo mejor lo puedo bajar al 1%, lo puedo bajar al 5%, al 2%, pero eso va a depender del tamaño del archivo, ¿sale? No es lo mismo que vaya creciendo 1 megabyte a 1 megabyte a que vaya creciendo, por ejemplo, el 2% del tamaño del archivo, ¿no? A lo mejor al principio los crecimientos van a ser muy pequeños, pero cuando la base de datos ya sea grande o el archivo ya sea grande, el incremento se va a hacer exponencial, ¿sale? Entonces, los archivos de datos siempre es recomendable que crezcan en tamaño de megas, siempre 1 megabyte. Y si queremos ponerle un límite a la base de datos, le puedo poner aquí la opción límite. Le puedo decir que el tamaño máximo que va a tener la base de datos va a ser de 100 megas, ¿sale? Esto me sirve para garantizar que la base de datos no se va a volver muy grande y pueda causar conflicto con el disco duro, ¿sale? Normalmente cuando creamos bases de datos, les decimos al usuario más o menos cuánta información estimas estar almacenando en un año. Entonces el usuario me debe de decir, no, pues más o menos voy a guardar 100 megas en un año. Entonces a lo mejor yo le puedo poner como límite 150 megas. Le doy 50 megas adicionales por cualquier cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si por alguna razón su base de datos llega a crecer más de ese tamaño, me tendrían que notificar como administrador para que pueda yo aumentar el tamaño de la base de datos. Y con eso controlamos que el crecimiento no sea prácticamente de manera libre, ¿no? Entonces, con eso puedo controlar mis archivos y puedo asegurar
que en un futuro no podría tener problemas de que el disco duro de mi computadora o de mi servidor se esté llenando por las bases de datos, ¿sale? Caso contrario, si quieren dejarlo libre para no estar gestionando estos tamaños, lo pueden poner como ilimitado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esto que sea en 1 megabyte. Los lock tienen el mismo comportamiento, pero aquí lo recomendable es que estos sí crezcan en porcentajes. ¿Por qué? Porque como van guardando todas las transacciones que se realizan sobre la base de datos, si le ponemos un incremento en megabytes, se va a estar incrementando constantemente y eso nos puede afectar el rendimiento de la base de datos. Entonces, lo recomendable es que crezca en un 10%, así cuando tengamos archivos muy grandes, pues el incremento va a ser grande, ¿sale? Va más o menos creciendo a proporción. Ahora, por ejemplo, en este caso, a lo mejor el 10% es mucho, yo puedo dejar que sea, que incremente en 5% y de igual manera puedo seleccionar un tamaño máximo para ese archivo o lo puedo dejar como ilimitado. En este caso le voy a decir que sus tamaños máximos sea de, por ejemplo, 500 megas. ¿Ok? Entonces le pongo 500 megas. Al siguiente archivo le hago exactamente lo mismo, que crezca en un 5% y que su tamaño máximo sean 500. ¿Sale? Le pongo OK y en el último también. ¿Sale? Entonces, que incremente en un 5% y que el tamaño sea máximo de 500 megas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hacemos con la parte del crecimiento. Ahora, la parte de los archivos. En este caso, por default, se van a guardar en la carpeta de datos de mi instalación de SQL. Pero yo puedo seleccionar que los archivos se guarden en diferentes localidades. Por ejemplo, todos los archivos de datos los voy a guardar en la carpeta que creé de mi disco duro C. Entonces aquí le doy en el más, aquí me manda una advertencia, me dice que no se puede localizar, bueno, porque tenía yo una unidad E, entonces como se había quedado anteriormente como predeterminado, por eso me marcaba el error. Entonces yo aquí voy a buscar archivos de base de datos y aquí voy a seleccionar los archivos de datos, ¿vale? Entonces igual sería este, aquí y este también, ¿sale? Listo. Ahora, los archivos log los voy a guardar en el otro disco duro, en este caso en el disco D. Aquí tengo la carpeta. Aquí tengo la carpeta. Listo, ¿sale? ¿Esto para qué me sirve? Para poder segmentar cómo se va a estar controlando o configurando mi servidor, ¿sale? En este caso, yo puedo tener un servidor con muchos discos duros o incluso puedo guardar los datos o los archivos en diferentes servidores. Aquí ya dependerá mucho de la arquitectura o de la infraestructura que nosotros tengamos, ¿sale? Supongamos que mi máquina es un servidor, tiene 2 discos duros, entonces los archivos de datos los voy a guardar en un disco y los archivos log los voy a guardar en otro disco, ¿sale? Entonces prácticamente eso sería todo, le voy a dar OK y la base de datos ya se creó, ¿sale? Pues aquí está la base de datos prueba, está funcionando sin ningún problema, tiene sus carpetas, prácticamente todo lo que ya hemos estado trabajando, ¿sale? Sin embargo, físicamente, por ejemplo, este es el disco D, aquí están los archivos log y en el disco C, ¿dónde está? Archivos, base de datos, acá está. Aquí están los archivos de datos. Si se dan cuenta, el archivo MDF, que es el principal, y los 2 archivos NDF que acabamos de crear, ¿sale? Entonces, de esta manera es como podemos crear una base de datos con diferentes archivos, diferentes tamaños, diferentes configuraciones, en diferentes ubicaciones, no necesariamente la ubicación predeterminada. ¿Dudas, preguntas con esto que acabamos de hacer? No, profe. No, profe, todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, eso es con, por ejemplo, el asistente gráfico. También podemos crear nuestras bases de datos con, en este caso, el editor de códigos. De hecho, en la presentación
que les compartí también viene esa parte. Aquí viene un ejemplo donde estamos creando dos archivos de datos y un archivo de log en el archivo o en el file group primario. Y viene otro ejemplo donde estamos creando dos archivos, un archivo log, pero cada uno de estos archivos está en un file group diferente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a codificar esto para ver que funcione exactamente igual. Entonces, nos vamos a nuestro SQL y vamos a crear lo que sería el primer ejemplo, que sería este, el de un archivo en un file group, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recomendable, hay que usar o posicionarnos de manera predeterminada en la base de datos master. Entonces ponemos use master, ponemos la palabra go para que se interrumpa la ejecución después de que se cambie la base de datos y vamos a crear una base de datos. El database. Anteriormente nada más poníamos el nombre, que era, por ejemplo, vamos a ponerle prueba 2 y simplemente la creábamos. Pero en este caso le vamos a poner las mismas características que configuramos cuando creamos la base de datos con el asistente gráfico. Ahora se lo vamos a poner en modo código, ¿sale? Primero le tenemos que decir en qué file group lo vamos a configurar. En este caso, como supongamos que solamente tenemos un solo file group, vamos a utilizar solamente este. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a definir nuestro primer archivo, ¿sale? En este caso, le vamos, en el atributo name, le vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, le vamos a poner el mismo nombre, prueba 2, -datos, ¿sale? Datos 1, que va a ser nuestro archivo principal. Una coma, ponemos el file name, que va a ser igual, y en este caso vamos a colocar la ruta donde vamos a guardar nuestro archivo. En este caso lo vamos a guardar en la misma carpeta donde guardamos los anteriores. Entonces en mi ruta del disco duro C vamos a guardar los archivos de datos. Entonces sería aquí, voy a colocar la ruta y voy a agregar el nombre del archivo. Entonces normalmente lo recomendable es que le pongamos el mismo nombre, ¿no? Entonces yo puedo copiar esto, lo pongo acá. Muy importante, le ponemos la extensión. En este caso, el primer archivo siempre va a ser con extensión MDF. Si yo me equivoco y le pongo NDF, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir que no encuentra el archivo maestro de la base de datos. Eso significa la M que viene aquí al principio, archivo master, ¿sale? Entonces, siempre el primer archivo va a ser con extensión MDF. A partir de este, yo ya puedo generar archivos con extensiones NDF, ¿sale? Entonces le voy a poner una coma si quiero agregar más. Si no, simplemente puedo generar la base de datos de esta forma y en automático se pone el tamaño, el crecimiento y la configuración del crecimiento, bueno, el tamaño máximo, el tamaño inicial y el crecimiento del archivo de manera predeterminada como lo tiene en este caso SQL configurado. Si yo lo quiero modificar, pues puedo agregar, por ejemplo, en el atributo size, que es el tamaño, le voy a decir que mi base de datos o este archivo empiece en los 5 megabytes. Le puedo decir que va a tener un tamaño máximo, max size, de, por ejemplo, le voy a poner en este caso 10 megas. Y finalmente le voy a decir que tenga un crecimiento del archivo, file grow, de, por ejemplo, 2 megabytes, ¿no? Que vaya creciendo de 2 megabytes en 2 megabytes. Y con eso yo ya tengo configurado mi primer archivo. Recomendable, si solamente voy a crear un archivo, voy a poner aquí, me hace falta el archivo log, le voy a decir que en este caso lo guarde en la siguiente ruta, ¿vale? Y prácticamente la configuración es muy similar. Podemos copiar esto. Los atributos son prácticamente los mismos. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner, en lugar de datos, le voy a poner log.
Aquí le cambiamos el nombre, le voy a poner loc. Y recuerden que para los archivos de datos, de transacciones, la extensión es LDF, ¿vale? Le voy a decir que inicie en un megabyte, que tenga un tamaño máximo de 100 megas y que su crecimiento sea de 1 megabyte, ¿vale? Ahorita lo voy a dejar por el momento así. ¿Y dónde lo voy a guardar? Voy a cambiar el archivo. Bueno, aquí había dejado la misma ruta, pero voy a cambiar, en este caso, la ruta. Voy a guardarlo en el archivo D, que es en donde tenemos los archivos de transacciones, ¿vale? Voy a copiar esto, sería hasta acá. Listo. Ya tenemos mi primera base de datos con un archivo de datos y un archivo loc. Lo voy a ejecutar así y listo. Me dice que el comando se ejecutó de manera correcta. Revisamos acá, actualizamos. Aquí está la base de datos prueba 2 y revisamos los archivos. Entonces ahorita ya tengo aquí el archivo loc de la base de datos prueba 2 y en la otra carpeta también tengo el archivo de datos, bueno, de estructura y de datos de, en este caso, la base de datos prueba 2. Vamos a crear otra base de datos muy similar. Le voy a poner, por ejemplo, prueba 3. Pero en este caso le voy a agregar un archivo más. Entonces, simplemente, si es en el mismo file group, lo único que hacemos es copio todo esto, le pongo una coma y lo agrego. Entonces, ahora este sería el archivo 2, pero vamos a cambiarle el nombre. Ahora la base de datos va a ser prueba 3. Este va a ser prueba 3. Va a ser prueba 3, pero ahora los datos son el 2, 2, 3. Y este sería 3. Sería loc 1, ¿no? De igual manera, si quieren agregar un loc más, pues copian y lo pegan acá abajo y lo separan por una coma, ¿sale? Ahora, muy importante, dos cosas. Estos nombres, como ya los mencionamos, son el nombre del archivo. Entonces, el nombre de los archivos no deben de ser iguales a los de otras bases de datos que ya tengamos, ¿sale? Yo puedo tener aquí prueba 2, prueba 3, pero el archivo se puede llamar igual que el archivo del ejemplo anterior. Entonces, recomendable, los archivos deben de ser diferentes, ¿sale? Y otra observación, en este caso estamos creando dos archivos de datos. Aquí están. Entonces, el segundo archivo debe de ser NDF, ¿sale? Si yo por error lo dejo como MDF y lo ejecuto, me va a marcar que se ejecutó de manera correcta. Si nos vamos a la carpeta de archivos, aquí están los dos archivos, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Por lógica, el motor de base de datos me va a decir, sí, lo puedes crear porque es un archivo de estructuras y datos. Pero ¿qué va a suceder? Yo estoy usando ahorita una base de datos única, que quiere decir que solamente en este servidor lo configuré para que pueda yo crear bases de datos. Recuerden que SQL, cuando lo instalamos, nos daba la opción de crear base de datos alone o una instalación única o una instalación en modo cluster. Cuando nosotros usamos modo cluster, lo que tenemos que hacer o lo que sí podemos hacer es crear archivos de datos con la misma extensión. ¿Por qué? Porque un archivo en cluster o una base de datos en cluster va a ser una base de datos distribuida. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? La base de datos va a funcionar de cierta manera, pero en algún momento me puede causar conflictos. ¿Por qué? Porque la estructura de la base de datos se va a estar dividiendo en dos archivos. ¿Por qué? Porque ambos archivos tienen extensión MDF. Recuerden, los archivos que sean MDF van a guardar la estructura, que es la estructura prácticamente todas estas carpetas. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo tengo dos archivos MDF, ¿cómo se guarda esta estructura? SQL lo va a definir, ¿sale? En este caso, SQL Server. Yo no puedo decir, en el archivo 1 me guardas, por ejemplo, las funciones y los procedimientos,
y en la función 2 me guardas, por ejemplo, todo lo demás, ¿no? En el archivo 2. No lo podemos decidir nosotros, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente configurar un archivo NDF para que en este archivo siempre se vayan todos los datos y dejar solamente un archivo MDF para toda la estructura, ¿sale? Esto va a suceder cuando tengamos la instalación como hoy en día la tenemos. Cuando ustedes hagan la instalación o configuración de un servidor en Cluster, entonces ahora sí pueden generar archivos MDF para mantener o ir guardando las estructuras, ¿sale? Entonces digamos que voy a guardar ahora la base 3, la base 4 para no borrarla. Nada más, déjenme, le pongo así. Aquí esta es la versión correcta porque el segundo archivo es NDF y así es como deberíamos de crearlo, ¿sale? Le doy a ejecutar, ya se ejecutó y reviso mis carpetas. Entonces aquí está la base de datos 4 con su archivo MDF y NDF. Y aquí está la base 4 con su archivo de transacciones, ¿sale? Entonces, de esa manera es como podemos crear bases de datos utilizando línea de comandos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Cuando borramos Todo una bien. base de datos, normalmente se van los archivos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a borrar la base de datos 3, la voy a borrar, delete. Voy a borrar la base de datos 4, delete. Y voy a borrar, bueno, me voy a quedar nada más ahorita con la 2, ¿sale? ¿Qué sucede con la 2? Pues si revisamos los archivos, si se dan cuenta, ya solamente tenemos la principal, la que hicimos al principio, y la base de datos 2, ¿no? Aquí tenemos exactamente los dos, lo mismo. Entonces, cuando nosotros borramos las bases de datos, en automático se eliminan esos archivos, ¿sale? Entonces, muy importante, cuando ustedes vayan a borrar una base de datos, para que no pierdan sus archivos, ahorita ya borré todas las bases de datos y los archivos se eliminaron, ¿sale? Entonces, por esa razón, cuando eliminamos una base de datos, siempre hay que asegurarnos de tener un respaldo, ¿sale? ¿Por qué? Normalmente en las empresas, cuando ya se dejó de utilizar una base de datos, como tener un servidor normalmente administrado, pues cuesta dinero. Entonces, muchas veces las empresas empiezan a liberar espacio en los servidores para abaratar o bajar los costos. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor yo tenía una base de datos que era histórica y deciden migrar la base de datos a, por ejemplo, el año actual, y todo lo histórico lo mandan a otra base de datos y en algún momento alguien dice, hay que eliminar esa base de datos histórica porque ya no se ocupa, ¿no? Entonces la eliminan, pero si se dieron cuenta se eliminan los archivos. Entonces, si yo no le hice un respaldo antes a esa base de datos, ya perdí toda la información. ¿Por qué? Porque los archivos, en algunas ocasiones, por ejemplo, ahorita como son archivos pequeños, si yo abro, por ejemplo, la papelera de reciclaje de mi máquina, déjenme abrirla, por ejemplo, un segundo. Bueno, si se dan cuenta, ni siquiera en la papelera de reciclaje aparecieron los archivos, ¿sale? ¿Qué era lo que les quería yo mostrar? En algunos casos, no sé por qué, eso es una parte de cómo lo gestiona Windows. A veces sí guarda los archivos de las bases de datos en la papelera de reciclaje y simplemente los podemos restaurar y ya podemos, haciendo algunas cositas adicionales, recuperar la base de datos. Pero como si se dieron cuenta ahorita, de hecho mi base de datos estaba vacía, los archivos no eran muy grandes como para que los eliminara, pero si se dieron cuenta no los guardó en la papelera de reciclaje, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente yo ya perdí la base de datos por completo, ¿vale? Entonces, recomendación, siempre que vayan a eliminar una base de datos, háganle un respaldo, pasen ese respaldo a una memoria USB, a un disco, a un DVD, en algún lugar donde lo vayan a almacenar,
o súbanlo a la nube y ahí déjenlo. Ya si después de un determinado tiempo nadie pidió el respaldo, entonces a lo mejor podemos optar por la idea de ya eliminarlo porque pues ya nadie lo pidió, ¿sale? Pero normalmente es muy raro que borremos bases de datos, ¿sale? Pero pues está el caso, ¿sale? Entonces, ya vimos cómo creamos bases de datos con el asistente gráfico y con, en este caso, con la línea de comandos, ¿sale? Ahora, entrando un poquito a la teoría, nosotros tenemos también otras características en la base de datos. Cuando nosotros creamos una base de datos, es necesario crear respaldos, ¿sale? Y para poder crear respaldos, normalmente en las bases de datos o en las mayorías, tenemos tres tipos de respaldo. Tenemos un respaldo simple, que es el que se va a encargar de solamente respaldar los datos de la base de datos. En este caso, toda la estructura, funciones, procedimientos y todo lo demás que tenga la base de datos no se va a respaldar, solamente se van a respaldar los datos de la misma, ¿sale? Tenemos un respaldo completo que va a guardar toda la estructura y todos los datos de la misma base de datos, ¿sale? Por consiguiente, hacer un respaldo completo lleva mucho más tiempo, dependiendo del tamaño de la base de datos, a que si hacemos un respaldo simple, ¿sale? Y la tercera opción es crear un respaldo de transacciones, que en pocas palabras es solamente respaldar el archivo loco. Como les comenté en clases anteriores, yo puedo restaurar una base de datos haciendo uso solamente del archivo de transacciones, ¿sale? Ahora, ¿eso dónde lo configuramos? Por ejemplo, nos vamos a una base de datos. Bueno, aquí les enseño primero la lámina. Nos vamos a las propiedades de la base de datos y nos vamos a la opción de opciones. Y aquí tenemos una opción que se llama Recovery Model o modo de recuperación. Por default tenemos una recuperación completa, pero aquí es donde nosotros podemos ir cambiando qué tipo de respaldo o de backup vamos a realizar, ¿sale? Por ejemplo, me voy aquí, voy a agarrar una base de datos, por ejemplo, esta que se llama test, le doy clic derecho, le doy propiedades y aquí me voy a la parte de opciones, ¿sale? Y aquí está. Entonces, aquí tenemos las opciones que les estoy comentando, ¿ok? Tengo el modo de recuperación. Si yo aquí le doy, tengo modo completo, modo transacciones y modo simple, ¿sale? Yo aquí puedo jugar de qué tipo de respaldo voy a generar al momento de generarlo. Tengo una opción arriba que se llama Collection, que son los idiomas, ¿sale? Normalmente cuando trabajamos con bases de datos distribuidas, es común que tengamos diferentes idiomas. Entonces, aquí si tenemos algún conflicto con algún juego de caracteres, aquí podemos cambiar el idioma que mejor nos convenga, ¿sale? Por default, cuando instalamos el motor de base de datos, va a seleccionar un idioma que va a estar relacionado en base a la versión de nuestro sistema operativo y la versión del servidor que instalamos, ¿sale? En este caso, por default, tengo un idioma que se llama Español Moderno CIAS, ¿sale? Sin embargo, pues hay muchas opciones de español. Aquí las podemos ver, ¿sale? Entonces, dependiendo de la versión del servidor, del sistema operativo y el que vayamos a escoger, aquí podemos seleccionar o cambiar el idioma, ¿sale? También tenemos la compatibilidad. Esto es muy importante. La versión de SQL que yo tengo instalada, aquí me marca SQL Server 2014. Va a aparecer de la versión que tengo, por lo regular, unas 3 o 5 versiones anteriores, dependiendo del motor de base de datos que yo tenga, ¿sale? En mi caso, tengo la versión que tengo instalada más 3 versiones anteriores, que quiere decir versión 2012, 2008 y 2005, ¿sale? Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo en la empresa en la que trabaje, todos los servidores están en SQL Server 2014, yo puedo dejar la compatibilidad en 2014. ¿Por qué?
porque yo puedo garantizar que el respaldo que haga en este servidor me lo puedo llevar a otro servidor y puedo restaurar la base de datos sin ningún problema, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si yo tengo diferentes versiones de servidor? Por ejemplo, a lo mejor tengo servidores 2012, 2008, 2005, a lo mejor tengo una versión 2022 por ahí. Entonces, lo recomendable es seleccionar la compatibilidad en la versión de SQL Server mínima que yo tenga en la empresa. Si yo por ahí tengo algún servidor 2008, lo recomendable es que todas mis bases de datos tengan compatibilidad con ese servidor. ¿Por qué? Porque en algún momento, por X o Y razón, puedo tener la necesidad de restaurar una base de datos en ese servidor. Si yo, por ejemplo, todas las bases de datos las dejé como SQL Server 2014 y se me daña este servidor y solamente tengo un servidor funcionando ahorita 2008, esa base de datos no la voy a poder restaurar. ¿Por qué? Porque mi base de datos, la compatibilidad que tiene configurada es 2014, ¿sale? Entonces, recomendación, si ustedes en la empresa o en la organización donde trabajen y administren una base de datos tienen diferentes versiones del servidor, recomendación, todas sus bases de datos pónganle compatibilidad a esa versión de servidor, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo generar un respaldo de esta base de datos con compatibilidad 2008 y si tengo un servidor 2012, puedo restaurar la base de datos. Si tengo una versión 2014, puedo restaurarla. O incluso si tienen una versión 2022, que es la actual, también la pueden restaurar, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? En la lámina les menciono que tenemos otras características. Estas características van a depender dependiendo del tipo de base de datos que vayamos a crear o lo que vayamos a utilizar en nuestras bases de datos. Esas características están en esta parte de aquí abajo, ¿sale? Aquí tenemos algunas características adicionales que podemos configurar. Las más importantes de estas son las siguientes. Yo puedo utilizar la función shrink para que la base de datos se comprima cada vez que se haga un respaldo. Como ya se los expliqué anteriormente, las bases de datos pueden crecer exponencialmente. Y esto crece, ¿por qué? Porque internamente, voy a abrir un archivo de Excel nada más para podérselos explicar. Internamente, digamos, las bases de datos tienen páginas. Voy a agarrar esto y le voy a poner así. Le voy a quitar las líneas. Listo. Digamos que esto es una página, ¿sale? Entonces, aquí le voy a poner de nombre, por ejemplo, base de datos, ventas, ¿sale? Entonces, cuando yo empiezo a guardar información en la base de datos, digamos que esta es una página y es un archivo de datos, los archivos que creamos, ¿sale? Esos archivos se van a conformar de páginas. Entonces, cuando yo empiezo a guardar información, en este caso, se empiezan a llenar. Por ejemplo, voy a decir que guardé información y se llenó hasta acá, ¿sale? Luego, vuelvo a guardar más datos y continuamos, ¿no? A lo mejor voy a cambiar ahora el color, lo voy a poner verde. Entonces, a lo mejor empezamos a guardar y llegamos hasta acá, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? A lo mejor empiezo a eliminar también datos de mi base de datos. Entonces, digamos que yo eliminé y se eliminó estos datos, ¿sale? Lo voy a poner en color gris. ¿Qué sucede? Esto ya es espacio vacío, pero para cuando yo vuelvo a guardar datos, los datos van a continuar a donde se quedó el apuntador anterior. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a tener huecos en la base de datos. Estos huecos es lo que provoca que la base de datos crezca exponencialmente, ¿sale? Y de igual manera, digamos, a lo mejor yo voy a guardar datos. Perdón, denme un segundo. A lo mejor acá voy a guardar, digamos que
hasta aquí se llena, voy a llenar esta página, ¿no? Entonces, digamos, se queda hasta acá. Y la siguiente información que voy a guardar ya no cabe aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a crear una nueva página, ¿sale? Esa nueva página que se crea vuelve a empezar a tener espacios disponibles para poder almacenar la información, ¿sale? Pero si se dan cuenta, aquí se quedó un espacio y la nueva información se guardó en la siguiente página. Digamos que yo ya estoy desperdiciando, aquí tengo espacios y aquí tengo espacios, ¿sale? Eso si bien nos va, pero a veces empezamos a manipular tanto la información que podemos tener huecos, ¿sale? Entonces, esos huecos también ocupan espacio, ¿sale? Entonces, así es como se guarda internamente la información en los archivos que creamos, en páginas, y cada página puede tener huecos que nos pueden causar conflictos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos un respaldo y habilitamos la propiedad tree, lo que va a hacer es que en este caso la base de datos se va a reestructurar y estos espacios se van a ir disminuyendo. Con eso reducimos el tamaño de la base de datos, ¿sale? Y eso sucede cada vez que hagamos un respaldo, ¿sale? Entonces, esto es la reducción automática. Otra característica que podemos utilizar es poder habilitar la base de datos en modo lectura. Por ejemplo, tomemos el ejemplo que les decía de una base de datos histórica. Entonces, a lo mejor en esa base de datos histórica solamente va almacenando, digamos, los años anteriores. Digamos, voy a tener dos bases de datos en una empresa que se dedica a las ventas. Entonces, voy a tener una base de datos productiva que es el año actual, ¿no? El 2024. Pero del 2023 para atrás van a estar en otra base de datos que va a ser la base de datos histórica. Cuando pasemos al 2025, la información del 2024 se va a ir a la base de datos histórica y la base de datos productiva se va a limpiar para empezar desde cero, ¿sale? Entonces, por consiguiente, la base de datos histórica pues no tiene que tener las propiedades de eliminar y de actualizar. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es histórica. Simplemente nos debe de servir para consultar información. Entonces, para garantizar que por error alguien no vaya a modificar esa información, yo puedo configurar la base de datos en modo lectura, ¿sale? Entonces le pongo la propiedad read only para que solamente funcione de esa manera. Así, independientemente de los permisos que puedan tener los usuarios, no van a poder realizar ninguna operación que no sea de solo lectura, ¿sale? Y también tenemos otras características que son los modos restringidos. En este caso puedo tener un modo restringido simple o un estricto, ¿sale? En este caso, cuando tengo un modo simple, lo vamos a utilizar para poder hacer mantenimiento a la base de datos, ¿sale? En este caso, cuando tenemos el modo simple, solamente un usuario se va a poder conectar a la base de datos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si tengo muchos usuarios que trabajan con la base de datos, cuando yo paso a realizar mantenimiento a la base de datos para evitar que alguien vaya a realizar algo por error cuando esté en mantenimiento, pues cambio la restricción a modo simple para que solamente yo como administrador me pueda conectar y nadie más pueda tener acceso a la base de datos mientras está en modo de mantenimiento. Otra opción es tener un modo restringido o restrict, ¿sale? En este caso, solamente usuarios con permisos de DB-Opener, DB-Creator o sysadmin van a ser capaces de poderse conectar a la base de datos. Todos los demás usuarios que no tengan estos perfiles no se van a poder conectar a la base de datos. Ese modo lo utilizamos cuando tenemos varios administradores. Entonces, a lo mejor las tareas de mantenimiento a la base de datos son muchas, entonces entre un grupo de administradores nos podemos repartir las actividades a realizar y pues la mayoría podemos tener alguno de estos perfiles. Entonces, sin problema,
Todos los usuarios que tengamos ese perfil, pues nos vamos a poder conectar sin ningún problema para realizar los procesos de mantenimiento que vayamos a realizar, ¿sale? Ahora, estas propiedades, ¿dónde las encontramos? En las características de la base de datos, por ejemplo, aquí tenemos la opción de autoguardado, auto-shrek, y está deshabilitado. Entonces, si yo quiero que sea, de auto, compresión, en este caso que se reduzca en automático, pues yo la tendría que habilitar. Yo aquí le pongo la opción true, ¿sale? Por ejemplo, teníamos la opción de solo lectura. Por aquí buscamos la opción de read only. ¿Dónde está? Aquí está. Database read only también está deshabilitado, pues en este caso lo habilitaría para que la base de datos solamente fuera de solo lectura. Y la restricción o las restricciones es esta última opción que dice Restrict Access o acceso restringido. Ahorita tiene la opción de multiusuario, que quiere decir que muchos usuarios o prácticamente cualquier usuario se puede conectar, pero aquí yo lo puedo poner en modo simple, donde solamente un usuario se va a conectar, o lo puedo poner en modo restringido, donde solamente los usuarios de perfil administrador se van a poder conectar, ¿sale? Las demás opciones las pueden explorar, por ejemplo, que se cierre en automático, que cree estadísticas automáticas, por ejemplo, que realice procesos de actualización automático. Estas que están en gris no se pueden modificar, estas se crean estas se modifican cuando se crea la base de datos, entonces estas no las podemos modificar una vez que la base de datos ya fue creada, pero por ejemplo todas las demás sí las podemos ir modificando, ¿sale? Entonces, esas características de cierta manera en algún momento nos pueden servir para poder realizar operaciones diferentes, ¿sale? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Sí quedó claro? Bueno, ok. Bueno, a ver si es cierto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión, pero en lo que resta de la clase van a realizar la siguiente actividad, ¿sale? Bueno, más bien dicho, las siguientes dos actividades, ¿vale? Se las voy a poner ahorita en el Teams. De hecho, están en la presentación que les compartí. Bueno, si no, se los pongo de una vez en el Teams. No recuerdo si iban en la presentación. Pero la primera opción van a estar en el chat. La primera tarea o la primera actividad que van a hacer es van a crear una base de datos vía comando, como lo vimos, mediante esta forma. Y lo que van a hacer, van a crear una base de datos con 4 archivos, en este caso 4 archivos LDF, y colocar cada archivo LDF en ubicaciones diferentes, ¿vale? Si su computadora solamente tiene un disco duro, entonces creen diferentes carpetas y cada archivo va a ir en una carpeta diferente, ¿sale? También van a crear archivos MDF, 4 archivos, su archivo MDF y sus archivos LDF, ¿sale? Entonces, esos 4 archivos los van a almacenar de diferentes ubicaciones. Ahora, una recomendación para los que tengan Windows 10 y Windows 11, probablemente si ustedes generan las carpetas en mis documentos, o en algunos casos, dependiendo de la versión de Windows que tengan, si no tienen una versión profesional, es probable que aquí les marque un error al guardar los archivos, ¿sale? Entonces, si fuera el caso, váyanse a una carpeta pública, por ejemplo, documentos como tal, aquí sí lo podrían hacer sin ningún problema, en el escritorio también, en la carpeta descargas también. ¿Por qué? Porque son carpetas genéricas, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, si lo van a hacer, si solamente tienen un disco duro y lo van a hacer directamente en la unidad C y por alguna razón les marca un error de permisos, entonces
váyanse a una carpeta genérica, ¿sale? Esto lo van a hacer de dos maneras. Lo van a hacer con el Manage Studio, que es prácticamente la consola que tenemos, bueno, la interfaz que tenemos, así como lo tengo yo acá. Y también lo van a hacer por la línea de comandos, que fue lo que vimos en un principio. Van a abrir su CMD, van a poner SQL CMD y aquí van a crear las mismas bases de datos, a lo mejor le cambian el nombre, pero van a hacer el mismo ejercicio tanto en la interfaz gráfica, bueno, en el SSM como en el SQL CMD, ¿sale? Esa sería la primera actividad. Y la segunda, esta imagen ya se las puse en el chat. La segunda es, van a diseñar la siguiente base de datos y la van a construir en SQL Server, ¿sale? Punto 1. Van a diseñar y crear una base de datos que permita almacenar información de empleados de una empresa. Dicha base de datos deberá tener información como datos personales del empleado, diferentes tipos de puestos, diferentes áreas y cualquier otra información que ustedes consideren relevante, ¿sale? Y el segundo punto es diseñar y crear una base de datos que permita llevar el control de una biblioteca considerando todas las entidades y atributos necesarios. Para esta base de datos del punto 2 y del punto 1 van a crear su diagrama entidad-relación, van a crear 6 archivos con sus respectivos file group, o sea, file group 1, file group 2, file group 3, 4, 5 y 6. En pocas palabras, un archivo de datos con un archivo de log van a estar almacenados en un file group, ¿sale? 3 archivos, o más bien dicho, 3 de los 6 archivos que van a crear le van a poner un incremento porcentual y los otros 3 en un porcentaje, en un valor en megabytes, ¿sale? Todos los archivos van a tener un tamaño máximo de 10 megabytes, ¿sale? En este segundo ejercicio, como nota, van a crear la base de datos con el asistente gráfico y luego la van a crear con nombres alternos, pero usando comandos, ¿sale? Para esta segunda actividad, la actividad 4, ya no van a usar la línea de comandos, ¿sale? La línea de comandos del CMD solamente la van a usar para la actividad 3, ¿sale? Ya para la actividad 4 van a utilizar el SSM. La primera opción es generarlo con el asistente gráfico. Y la primera opción es con el asistente gráfico, aquí prácticamente. Y la segunda es creando aquí el código en el editor de códigos, ¿sale? Entonces, esas son sus dos actividades que van a tener que realizar. ¿Qué me van a entregar? Me van a hacer un pequeño reportito donde me expliquen qué fue lo que hicieron en cada ejercicio y me pongan captura de pantalla de cómo quedó el ejercicio, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. Ahorita. Adelante. Perdón, otro compañero que habló. Si no pude crear hace rato las bases de datos y me marcaba el error de que el acceso está denegado, fue por lo que mencionó el único disco duro, ¿verdad? Ajá, por los permisos de tu sistema operativo. Entonces, para hacerlo, vete a la carpeta Mis documentos, al escritorio o a la carpeta Descargas. A lo mejor si solamente lo vas a crear en esa carpeta, por ejemplo, yo en Descargas lo que haría sería crear una carpeta, por ejemplo, archivos base de datos, y dentro de esta voy a crear carpetas individuales, ¿no? Por ejemplo, voy a poner unidad 1, unidad 2, y ahí las vas guardando de manera separada, ¿no? O si quieres agregar una memoria USB, conéctale una USB a tu computadora y unos archivos los guardas en la memoria USB. Nada más una observación. Para que la base de datos funcione, todos los archivos deben de estar disponibles. ¿Qué quiere decir? Que si tú apagas tu máquina, quitas la memoria USB y mañana prendes la computadora y por alguna razón ya no conectaste la memoria USB, esa base de datos no se va a poder usar porque
te van a faltar archivos que van a estar en una unidad que no está disponible, ¿sale? Esa es otra forma de cómo poderlo hacer, pero sí, el error que te marcó fue precisamente por la protección del sistema operativo que tienes. Ok, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Como duda general, si es en equipos o es individual, no sé. Es individual. Cada quien lo Ok, va a hacer. ok. Es parte de lo que hicimos hoy. Si alguien entró tarde o no vio la parte de la creación de la base de datos, revisa la primera, ahora sí que la primera media hora de la grabación y ahí es donde estuve haciendo el ejercicio de crear la base de datos con el modo gráfico y con los comandos. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, entonces, bueno, si ya no hay dudas, preguntas, entonces nos queda media hora. Yo creo que en media hora sí las terminan. De hecho, no está difícil. Quizás esta última actividad, recuerden ustedes en su materia anterior vieron la parte del diagrama entidad-relación. Entonces van a tener que crear el diagrama para la actividad 4, pero de ahí en fuera la construcción de la base de datos pues realmente sería rápida, ¿sale? Entonces, considero que en media hora lo terminen. De todas maneras, van a tener oportunidad de mandarme bueno, voy a ahorita creo las actividades en Teams para que las vayan subiendo y le voy a poner como fecha límite el día de mañana al finalizar el día, ¿sale? Entonces, cualquier duda, escríbanme por Teams y les voy ayudando, ¿ok? Entonces, si no hay más, nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Igualmente, igualmente. Igualmente.